Imagine if every person in Texas, New York, and Florida suddenly lost their home. That still wouldn't equal the 120 plus million people who've fled war and persecution. Right now, the UN Refugee Agency is responding in 136 countries. But as violence escalates, your help is needed. Donate today and critical relief will reach a refugee family within 72 hours. While we can't rebuild their home overnight, your gift will provide food, shelter, and hope for the future. Go to unrefugees.org/donation to make your gift. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días o tardes a todos. Mi nombre es Jorge Martínez Soto, soy colaborador del Inversor Inquieto y banquero privado de Andbank León y les doy una vez más la bienvenida a nuestro apartado de supuestos prácticos. Estamos ya en mayo, se ha pasado, ya estamos casi a mitad del año. Y lo que ha comenzado con un sobresalto, ¿no? Sobre todo en el mes de marzo y abril, con un Trump que no se doblegaba ante los mercados financieros y que le importaba Main Street, no Wall Street, pues tal y como nosotros ya anunciamos al comienzo de todo esto, pues se ha acabado moderando y ya prácticamente a finales de abril pues habíamos recuperado la caída después del Liberation Day. No al 100%, porque todavía pues carteras, por ejemplo, que hayan entrado en febrero siguen en negativo, pero porque marzo ha sido un mal mes. Pero bueno, lo que es abril y los acontecimientos a partir del Liberation Day con esas caídas de 6% y drama absoluto, pues vemos que en realidad no ha quedado en tanto y en apenas un mes casi hemos recuperado, un mes y medio, hemos recuperado ya gran parte de la caída, ¿no? Entonces nosotros en ese sentido, y por hacer esta introducción que nada tiene que ver con el contenido de hoy, pero bueno, ya al final pues una vez más se demuestra que la profesionalidad, el analizar verdaderamente lo que está ocurriendo, el no dejarnos llevar por los sentimientos ni de euforia ni de pánico, siempre acaban siendo buenos compañeros de viaje y buenos consejeros a la hora de tomar decisiones financieras, ¿no? Más aún cuando ante lo que hemos visto en realidad no ha sido un shock drástico ni que ha puesto en jaque a la economía, como sí que pasó, por ejemplo, durante el 2020 con el tema de la pandemia, que eso sí que fue bastante más grave, en la cual pues se puso en tela de juicio que el día de mañana las empresas fueran a abrir y había una incertidumbre absoluta. No estábamos ni estamos ahí. Tampoco tiene nada que ver con 2008, que se puso en tela de juicio el sistema financiero mundial, y tampoco estamos en la burbuja de las .com, ¿vale? Porque esto al fin y al cabo, unos aranceles que no sabemos si se van o no a aplicar o en qué medida, y al final pues que la decisión dependa de un hombre que el día de hoy dice una cosa y el día de mañana dice otra, más aún siendo americano, más aún teniendo la presión de las grandes corporaciones americanas y más aún teniendo la propia presión de los americanos, que como todo el mundo sabe, pues destinan gran parte de su ahorro a invertir en empresas americanas, en índices como el Nasdaq y como el S&P, y que llevaban un 35% de caída en sus ahorros, en sus planes de pensiones, más un 15% de evaluación del dólar, lo que suponía un 50% de pérdida de poder adquisitivo, más una inflación del 2,40%, y esto en apenas, 3 meses, quería decir pues que básicamente el americano promedio había reducido sus ahorros en un 50%, ¿no? En 2 meses. Y esto, pues obviamente, tiene un límite y el punto de dolor existe para todos, nos llamemos Donald Trump, Jerome Powell o quien sea, ¿no? Y esto pues se ha puesto una vez más de manifiesto y nosotros pues seguimos siendo incluso positivos con respecto a lo que nos queda de año. Pero bueno, el caso de hoy no es hablar sobre mercados financieros, pero bueno, hecha esta introducción, vamos a hablar hoy sobre fiscalidad, ¿vale? Y sobre una ley que es la llamada Ley Beckham, que lleva ya en vigor durante bastantes años y que estamos viendo que está siendo especialmente interesante para todas aquellas personas que por circunstancias de la vida pues hayan vivido en españoles o no españoles que hayan vivido en territorio extranjero y que por los motivos que sea, familiares, personales o profesionales, decidan volverse a España, ¿vale? Esta es una ley que, en primer lugar, pues debe su nombre, obviamente, al jugador de fútbol Beckham cuando decidió venirse a jugar al Real Madrid. Y pues se le aplicó un régimen fiscal beneficioso, o sea, es una ley que en realidad lo que genera es pues un beneficio fiscal para todas aquellas personas que se acogen a ella, ¿no? También es conocida como la ley de impatriados y, es básicamente
un tipo de ley a la cual pues determinadas personas que por motivos de trabajo trasladen su residencia fiscal a España, pues en este caso pueden aplicar este régimen, eso sí, cumpliendo una serie de requisitos que veremos a continuación, ¿no? ¿Dónde está en este caso el beneficio? El beneficio está en que todas aquellas personas que cumplan los siguientes requisitos se le aplicará en el IRPF un tipo de gravamen fijo hasta los 600.000 euros de ingresos de un 24%, ¿vale? Lo que es muy poco en comparación con, por ejemplo, aquellas personas que ya estén tributando aquí en España, ya que pues por rentas como, por ejemplo, 400.000 euros, de esta forma estaríamos tributando al 24% y pues en el caso de no acogernos a esta ley, pues estaríamos tributando un régimen repito, en IRPF, en renta del 43,15%, ¿vale? O sea, hay una diferencia más que cuantiosa de tramitar y que nos acepten y que nos den esta ley y acogernos a esta ley o no acogernos a ella, ¿vale? Pero como comentaba, hay una serie de requisitos, ¿vale? Que todas aquellas personas que residan actualmente fuera de España y se quieran acoger a esta ley han de cumplir. La primera es que no hayan residido en España en los últimos 5 años. Pongo un ejemplo práctico. Una persona que hace 2 años ha sido residente fiscal en España, pero que el año anterior se haya ido a Brasil y ahora se plantee volver otra vez a venir a España, no se acoge antes, o sea, no se puede acoger a esta ley, ¿no? A este beneficio fiscal. Tan solo aquellas personas que durante los últimos 5 años, entendiéndose los últimos 5 años, pues desde el día de hoy a 5 años para atrás, el día que sea, no podrían, o sea, en este caso, si no fuesen residentes o si no hubiesen sido residentes fiscales españoles, solo aquellos que no hubiesen residido en España durante los anteriores 5 años, podrían acogerse a esta ley. La segunda condición es que no obtengan rentas mediante un establecimiento permanente, ¿vale? Y, en tercer lugar, pues sería que se desplacen, que ese desplazamiento, que esa vuelta a España se deba a alguna de las siguientes circunstancias. Punto número 1. Como consecuencia de un contrato de trabajo. Pongo un ejemplo. Pues esa persona que vive en Dubái o que vive en Holanda y que pues, lleva allí residiendo durante más de 5 años... lleva pues 10, 15 o 6 años siendo residente fiscal holandés y toma la decisión de venirse aquí a España porque le ha surgido una oportunidad laboral de un contrato, pues de una empresa española que quiere que esta persona pues preste sus servicios en España. Ejemplo de persona que sí que se podría acoger, ¿vale? Pero tiene que ser consecuencia de un contrato de trabajo, ¿vale? 2. Por la adquisición de la condición de administrador de una entidad. Siempre y cuando no pueda tener una participación superior al 25% del capital social, ¿vale? ¿Esto qué quiere decir? Pues que, yo qué sé, por circunstancias laborales, pues oye, a esa persona que, yo qué sé, vivía en este caso vamos a poner Tanzania, se le ofrece la posibilidad de entrar a formar parte de la administración de una entidad, en este caso en España, siempre y cuando no tenga más de un 25% de la propiedad de la misma, del capital social de la misma, ¿vale? Otro ejemplo que se podría coger. 3. Por el desempeño de una actividad económica calificada como actividad emprendedora. Es decir, en el caso de que esta persona quiera venir a emprender un proyecto empresarial o personal, ¿vale? Es decir, a iniciar una nueva empresa, etcétera, etcétera. Y luego, en cuarto lugar, pues por la prestación de servicios por profesionales altamente cualificados a empresas emergentes o por la realización de labores de formación, investigación, desarrollo e innovación. Muy importante esto último, ¿vale? También para aquellas personas que vengan a impartir formación, investigar pues, sobre tratamientos médicos, para desarrollar o innovar pues también en el sector tecnológico. El sector de la inteligencia artificial, de la robótica, son especialmente atractivos en este sentido para España y por lo tanto también podrían acogerse a esta ley, ¿vale? Llegados a este punto la gente se preguntaría, vale, ¿yo cumplo o no cumplo los requisitos? ¿Vale? Y para aquellas personas que a priori estos requisitos que ya he nombrado pues los cumpla absolutamente todos, la siguiente pregunta que se hace es fenomenal. En el caso de que yo
esté casada o casado y tenga hijos, ¿se podrían acoger ellos también a este régimen? Y la respuesta es sí, siempre y cuando los hijos sean menores de 25 años o en el caso de que tengan algún tipo de discapacidad. Se podrían acoger, ¿vale? Y entonces, en este caso, pues bueno, es también importante y especialmente atractivo porque con que tan solo una persona de la familia cumpla estos requisitos, o sea, tanto la madre como el padre, cualquiera de los dos cumpla estos requisitos, tanto su marido, su mujer como sus hijos se podrían también acoger a esta ley, ¿vale? Siempre y cuando también ellos tienen que cumplir una serie de requisitos. Punto número 1 sería que se desplacen al territorio español con el contribuyente o en un momento posterior, siempre y cuando no haya finalizado el primer periodo impositivo de la aplicación. ¿Esto qué quiere decir? Que desde que se tramita o desde que se aplica esa nueva residencia fiscal española, imaginemos pues que esa persona que se quiera acoger a la ley Beckham viene a España, comienza a trabajar y durante el primer año fiscal que esa persona está aquí, pues tiene ese rango, ese tiempo de margen para que tanto su cónyuge como sus hijos vengan a vivir obligatoriamente a territorio español. 2, obviamente que se adquiera su residencia fiscal en España, ¿vale? ¿Esto qué quiere decir? Pues, por ejemplo, que si la mujer se acoge a la ley Beckham y quiere que su marido también se acoja a la ley Beckham, pues él tiene que ser residente fiscal obligatoriamente español, ¿vale? La tercera sería que no haya residido en el país estos 5 últimos años, ni uno ni otro, ¿vale? Muy importante. Y la última, que la base liquidable de el marido, en este caso, si se va a acoger la mujer, como si dijéramos, del cónyuge que no aplica la ley Beckham, sino que entra a formar parte de la ley Beckham porque su cónyuge se acoge a ella, ¿vale? No estamos hablando de la persona que solicita la ley Beckham, y que se acoge a ella, sino el cónyuge de esa persona. Se puede también acoger a la ley Beckham siempre y cuando su base liquidable sea inferior a la obtenida por el contribuyente, ¿vale? ¿Esto qué quiere decir? Que si, por ejemplo, tenemos una pareja formada pues, por un marido, por una mujer y por sus 2 hijos. La mujer cobra 50.000 euros al año, vamos a ponerle. Y el marido cobra 200.000 euros al año, ¿vale? Si la mujer se pudiese acoger a este régimen y efectivamente se acogiese y viniesen todos para aquí, al marido no le aceptaría. ¿Por qué? Porque la base liquidable, en este caso sobre la que se aplica el gravamen del impuesto, es superior a la obtenida por el contribuyente que sí que cumple los requisitos de la ley Beckham, ¿vale? O sea, esto también es importante y yo creo que marca también la diferencia, ¿vale? Y luego, bueno, en este caso de querer empezar a tramitar, que esto también es muy importante, la ley Beckham, se ha de presentar el modelo 149, ¿vale? De la agencia tributaria, debidamente además cumplimentado, y en este sentido nosotros recomendamos ir muy bien asesorados pues por un bufete de abogados pues que estén especializados en redactar este tipo de, bueno, y asegurar que verdaderamente estamos cumpliendo todos los requisitos para acogernos a esta ley y nos la tramiten ellos, ¿vale? Esto es muy importante. ¿Por qué? Porque si ya nos la deniegan, no podemos volver a pedirla, ¿vale? Y esto es importante tenerlo en cuenta, y que hay muchas veces que gente, pues por un tema de ahorrarse un dinerito, dice, mira, yo cumplo las condiciones, voy a intentar acogerme yo y presentar la documentación yo. Esto normalmente, pues en todos los ámbitos de la vida, pero especialmente en esto, al final lo barato acaba saliendo caro, ¿no? Y conocemos además casos de gente que lo ha intentado presentar por su cuenta, no ha tenido en cuenta determinados requisitos, determinados plazos, no ha cumplimentado debidamente este modelo 149 y al final pues no se ha podido acoger a esta ley, que al fin y al cabo nos beneficia fiscalmente, por un tema de trámites, ¿vale? Y esto es lo que no puede ocurrir, porque además es que si no te puedes acoger y no te la dan, pues es que lo que digo, no la puedes volver a pedir, ¿no? Entonces nosotros recomendamos, más allá de obviamente ser conscientes de si cumplimos o no estos requisitos para poder aplicarla, ir acompañados de un profesional o de un equipo de profesionales que estén acostumbrados a tramitar este tipo de regímenes fiscales y que nos puedan garantizar que la presentación de este modelo se va a realizar de una forma correcta, tanto en tiempo como en forma, ¿vale? Que nos den una serie de garantías de que esto se está realizando perfectamente, ¿no? Y que luego no haya margen de error. Pero bueno,
En el caso de querer aplicarla, pues eso, hay que presentar el modelo 149, hay que dar el justificante también de alta en la Seguridad Social española y la documentación que permita pues, el mantenimiento de la legislación de la Seguridad Social en origen. En caso de que el alta anterior no sea obligatoria, pues se debe también de presentar el documento justificativo de la fecha de inicio de la actividad, la autorización de la residencia que corresponda y otra documentación que luego también, pues hombre, varía un poco en función del tipo de trabajo al que nos vayamos a acoger, ¿vale? La siguiente incógnita sería el plazo. Perfecto, Jorge, pues ya cumplo todos estos requisitos, sé el modelo que tengo que presentar. ¿Cuándo lo puedo presentar? ¿O cómo lo debo presentar en términos de plazo? Pues el plazo de presentación es de 6 meses a contar desde que se inicia el trabajo o la actividad. Importantísimo. Hay gente que viene aquí a trabajar y dice, fenomenal, yo cumplo con todos los requisitos para acogerme a esta ley. Estupendo. Pero ¿qué es lo que ocurre? Que se pasa el tiempo, cumplimos 7, 8, 9, 10 meses de trabajo aquí en España, tranquilos, porque en teoría la estamos cumpliendo, pero ¿qué es lo que ocurre? Que si no solicitamos en esos 6 primeros meses, desde que iniciamos el trabajo aquí en España, esta ley, luego ya no vamos a poder acogernos, ¿vale? Por lo tanto, y en conclusión, lo que yo recomiendo es hacerlo incluso antes de comenzar a trabajar, ¿vale? O sea, antes o incluso paralelo, pues empezar a gestionar obviamente pues el nuevo contrato, la nueva oportunidad que nos haya salido para venirnos a trabajar en España y llevar simultáneamente tanto ese nuevo contrato de empezar a trabajar pues en territorio español o para una entidad española o lo que sea y estar tramitando a la vez la ley beca, ¿vale? Para que bajo ningún concepto se nos pase el tema del plazo, ¿vale? Y por último, también y muy importante, es por cuánto tiempo puedo yo, en este caso, pues acogerme a esta ley, ¿no? Durante cuántos años pues me aplica ese régimen máximo del 24% sobre, pues eso, sobre mis rentas obtenidas durante el año. ¿Durante cuántos años aplicaría, ¿no? Pues la respuesta es durante un plazo máximo de 6 años. A partir del 6.º año que nos hemos acogido a esta ley, es decir, 6 ejercicios, pues yo que sé, en el caso de que empecemos ahora, pues sería 2025, que ya lo hemos empezado, 2026, 2027, 2028, 2029, pues en 2031, en este caso, ya finalizaría nuestra, pues eso, la capacidad que tendríamos de acogernos a esta ley, de tributar un tipo máximo del 24% y empezaríamos a tributar por el tipo que nos correspondiese, ¿vale? Que esto también es importante. Y por último, que hay una traba, porque por ejemplo, para patrimonios, y bueno, más que para patrimonios, para aquellas personas que estén cobrando un importe superior a los 600.000 euros, en este caso, el régimen del 24% no aplicaría como máximo, sino que aplicaría el del 47%, ¿vale? O sea, de la base, importante, la base liquidable general, ¿vale? No estamos hablando de la base liquidable del ahorro, ¿vale? En la base liquidable general del IRPF, en el caso de que estuviésemos recibiendo un importe superior a 600.000 euros, no aplica ese 24, sino que aplicaría un 47%. Por lo tanto, para aquellas rentas que son muy, muy, muy altas y que superan los 600.000 euros anuales, tampoco sería muy, muy beneficioso acogerse a este tipo de ley, ¿vale? O sea, sería una ley que beneficiaría pues ese rango que está entre los 100.000 más o menos, a partir de, o incluso 80.000 desde los 8, o sea, yo creo que sería muy beneficioso para aquellas personas que cobrasen, que fueran, bueno, que estuviesen trabajando en el extranjero y que se quisieran acoger a esta ley. Sería interesante si nuestra base liquidable estuviera entre los 80.000 y los 600.000 euros. Ahí, de verdad, existe un beneficio fiscal muy alto, que de hecho, simplemente por darles el dato, pues para un sueldo, bueno, para una base liquidable general, una persona que esté cobrando pues 400.000 euros, por ejemplo, que para empresas americanas, pues en función del cargo que tengamos, americanas o extranjeras, puede ir más o menos en ese rango, pero bueno, vamos a poner pues que cobramos 400.000 euros, ¿no? Fíjense la diferencia en que de esos 400.000 se aplicaría una retención en el IRPF en el caso de no acogernos a esta ley de un 43,15%. Prácticamente la mitad, es decir, 200.000, casi 200.000, 175.000 euros
irían automáticamente a cuota a pagar en el IRPF, ¿vale? Luego la seguridad social, etcétera, etcétera, y recibiríamos un neto, en el caso de estar cobrando 400.000 euros, recibiríamos solo un neto de 224.000 euros, ¿vale? O sea, un sablazo y un rejonazo de unas dimensiones catastróficas, ¿vale? Y aquí es donde uno pues verdaderamente se da cuenta de lo confiscatorio que llega a ser pues la Hacienda española, pues, en una persona que esté generando 400.000 euros al año, que se le quite casi un 50%, un 43% de lo que genera, hombre. Y estos son datos objetivos, ¿eh? Yo creo que no existe ningún tipo de justificación, ¿vale? Una persona que esté cobrando 400.000 euros, que además lo saca del cuerpo, de su trabajo, de su esfuerzo, pues que al final del año, pues en vez de esos 400.000 que está cobrando, cobre solo 224.000 euros y que el resto, repito, más de 175.000 euros se lo lleve la Hacienda Pública Española, pues bueno... deja bastante que desear, ¿no? Pero bueno, por eso, para que calibremos el impacto, ¿vale? Y entonces pasaríamos de casi pagar 175.000 euros de impuestos a la mitad, que es menos de 100.000. O sea, estaríamos hablando para una renta de 400.000 euros, de pagar al final del día, o sea, al final del año, del periodo, en el caso de cobrar 400.000 euros, tributar a un régimen del 43,15, es decir, pagar en torno a 175.000 euros, cobrando 400.000, acogernos a un régimen de tributación del 24%, que va a estar en torno a los 80.000, 90.000 euros. O sea, nos estaríamos ahorrando anualmente durante 6 años, en este caso, más de 80.000 euros al año. 80.000 euros al año. Es dinero, o sea, es mucho dinero. Por eso, de la importancia de, en el caso de que cumplamos pues estos requisitos, acogernos a esta ley que, bueno, es una de las pocas brechas que existen, bueno, brechas, oportunidades, digamos, que existen pues para aquellas personas de éxito que por circunstancias ajenas pues se hayan ido a vivir al extranjero y pues por otra serie de circunstancias quieran volver a nuestro país, a España. Es una forma también al fin y al cabo de incentivar pues que todas aquellas personas bien formadas y que vienen al fin y al cabo a contribuir y a mejorar tanto a nivel laboral como formativo, como de investigación, a nuestro país, al fin y al cabo, pues tengan también una serie de ventajas fiscales importantes, ¿no? Y yo creo que suficientemente mal están las cosas desde el punto de vista fiscal como para pasar por alto las pocas oportunidades que a día de hoy pues siguen encima de la mesa y que no sabremos si el día de mañana va a seguir así. Pero bueno, a día de hoy podemos contar con acogernos todos aquellos que cumplan estos requisitos a esta ley y de ahorrarnos pues en torno a 70, 80, 90.000 euros en función de la renta al año, lo que es una cantidad más que considerable. Así que yo creo que una oportunidad que está ahí encima de la mesa y sobre todo esta parte fiscal en la que nosotros hacemos mucho hincapié, pues marca mucho la diferencia, ¿no? Y no todo es un tema de rentabilidad, que también de activos financieros, sino de aprovechar pues estas oportunidades, repito, que todavía existen, ¿vale? Así que nada, yo creo que más o menos ha quedado claro. Si tienen preguntas, pues eso, no duden tampoco en contactarnos, información un poco más concreta sobre el tema, incluso si tienen algún caso particular, encantados de tratarlo y de ayudarles. Y un abrazo muy fuerte, hasta la próxima.